Muy buenas noches, amigos y amigas. Hoy vamos a tener un foro en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un tema que el Grupo Trinca, un grupo de reflexión, quiere compartir en este día tan importante, en este día tan trascendental. Quiero iniciar compartiéndoles una reflexión que hace unos días dio a conocer la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell. Decía la vicepresidenta que los hombres deben capacitarse más que las mujeres debido a que nosotras tenemos mayor conciencia de estos temas, porque hemos estado en condiciones de desventaja y eso genera un nivel de mayor concienciación, así como buscar alianzas con las otras. Los hombres tienen que sentarse del lado nuestro, desaprender bastantes cosas. Por ejemplo, sobre las relaciones de poder, relaciones constructivas, dejar el ego en la puerta y construir desde adentro. Soy creyente de que debemos jalar más a los hombres donde sea que estén. Creo que con los jóvenes lo vamos a lograr de manera más fácil, porque se resisten menos, ya que los adultos sienten que van a perder algo. No obstante, los jóvenes sienten que construirán algo. Entonces, sí me parece que hay que hacer esfuerzos sistemáticos para sentar más hombres y debatir sobre estos temas. La idea es pensar que trabajando en equidad entre hombres y mujeres, el crecimiento será mucho mayor. También hoy compartió un grupo de mujeres algunos aspectos, porque a veces hablamos de la violencia contra la mujer, pero muy general. Y hablaban de la violencia patrimonial, la violencia sexual callejera, la violencia física, la violencia económica y la violencia psicológica. O sea, son muchas formas de violencia contra la mujer. Quiero agradecer esta distinción, este honor que me han ofrecido las mujeres del Grupo Trinca y el Grupo Trinca poder moderar este foro tan interesante. Vamos a iniciar, y aquí quizás tratemos de romper un poco con esa forma de machismo solapado, cuando se dice las damas primero. Bueno, hoy queremos empezar con el varón expositor, Justo Fernández López. Él nos va a hablar sobre androética, una mirada autocrítica a lo masculino. Justo Fernández López, a quien presento, nació en Santander, España. Es escritor, es divulgador, activista por la igualdad e investigador en masculinidades, adiciones y narcisismo masculino. Es tallerista y monologuista, coautor de editorial Diálogos Masculinos y autor de la novela Tu cocaína y la mía y Diario de un narcisista. Con ustedes, Justo Fernández López. Bienvenido. Bien hallado, muchísimas gracias, Marcos. Un verdadero honor estar aquí. Mira, yo sí me apetece empezar recordando que hoy, ya de madrugada aquí en España, venimos de ese Día Internacional contra la violencia contra la mujer, ¿no? Y quizás tenga interés especial hoy el dirigirnos al lado de la ecuación, que es el lado opresor, explotador y victimario, que es precisamente el lado masculino del que yo pretendo hablar con vosotras y vosotros hoy, ¿no? Mirad, voy a traer la frase, porque vamos a hablar de ética masculina, y voy a traer la frase de un hombre notable. Sabéis que la historia está llena de hombres notables, naturalmente. Un hombre notable que fue Publio Terencio Africano, que hace más de 2000 años ya se atrevió a decir: soy un hombre, nada masculino me es ajeno. Perdón, él dijo nada humano me es ajeno, ¿no? Soy un hombre, nada humano me es ajeno. Quizás Publio Terencio debió haber dicho con un poquito más de humildad: nada masculino me es ajeno. Pero él quiso expresarse en su visión del mundo, que lo humano es lo masculino y por lo tanto nada humano le es ajeno. Vamos a hablar de esa mirada masculina al mundo y vamos a poner en cuestión si somos éticos cuando nos referimos a la otra mitad de la humanidad. Pero creedme que yo no pretendo
engolar con impostada erudición o academia esta reflexión. Primero porque no es mi estilo, pero sobre todo porque mi intención, creedme, que es dirigirme especialmente a los hombres, a nosotros, los nacidos con sexo varón, socializados masculinos, hegemónicos o diversos, y yo lo que menos pretendo es excitar la lógica del pensamiento del hemisferio izquierdo, sino más bien al contrario. Mi vocación hoy es tratar de provocar en nosotros ese deseado y repentino darnos cuenta, ese valioso insight que se produce en las tripas cuando algo o alguien enfoca tu propia existencia desde un ángulo distinto al que habitualmente hemos usado para contemplarnos, contemplar a los demás, a la realidad que nos rodea. Pero vaya por delante que no traigo magia ni sorpresa que arrogarme, porque lo único que pretendo es aplicar un enfoque distinto, que no es otro que la perspectiva de sexo-género, que la sabiduría feminista nos ha enseñado a aplicar, pero esta vez autoaplicada sobre nuestra supuesta ética masculina. Por eso esta reflexión se llama androética, mirando a cómo los hombres interpretamos la ética. Y voy a intentarlo, a ver qué ocurre. Empecemos por traer aquí ese popular mantra ético que dice: tú puedes hacer lo que quieras mientras no perjudiques a nadie. Esta máxima, expresada en ese sencillo código divulgativo, podría resumir una postura ética razonable. Decir, puedes hacer lo que quieras, lo que te dé la gana, mientras con ello no le hagas daño a nadie, se antoja como un adecuado principio ético de la vida, en relación, en sociedad, en tu entorno. Puedes hacer lo que quieras mientras no perjudiques a nadie. Pero yo me dispongo a problematizar esta aparente zona de confort ético cuando el que se siente confortable en ella es un hombre, un socializado masculino como tú, como yo, como nosotros. Porque considero que hay un oculto problema para los hombres en esta concepción de lo correcto y de lo incorrecto, que es un problema que está escondido precisamente tras el significado de dos de los significantes de esta frase. Uno es el término daño, perjuicio, y el otro es el término nadie, o su complementario, su antagónico, alguien. Sobre el primero, el término daño, considero imprescindible preguntarse cuál es el criterio para saber si una conducta masculina, es decir, una conducta nuestra, produce daño o no. ¿De quién es el criterio para saber si algo perjudica o no? Y sobre la segunda palabra, ese término nadie, la pregunta introspectiva sería explorar honestamente quién considera nuestra socialización masculina que es nadie y a quién reserva la cualidad de alguien. ¿Quién es nadie y quién es alguien? Pero sí, he dicho hacerlo honestamente. Porque yo me temo que la combinación de estos dos significantes, pilotados y embebidos en la subjetividad de un hombre que anda por la vida puesto hasta las cejas de machismo, que es supremacismo sobre la otra mitad de la sociedad, y de misoginia, que es rechazo, desprecio a esa otra mitad, puede convertirse en un conjunto de conductas aparentemente percibidas por él como inocuas, cuando en realidad son conductas éticamente inadmisibles. Y este es el objeto de esta reflexión sobre cómo la ética en manos masculinas, en lo que se refiere a las mujeres, podría ser una falsa ética. Veamos algunos ejemplos sobre lo que pretendo reflexionar. Cuando un hombre, por ejemplo, caminando por la calle, se cruza con una mujer y la increpa aludiendo a su físico, él no considera que está haciendo daño alguno,
Pero es que además probablemente él no vea a nadie salvo un cuerpo en movimiento. Porque el término alguien solo tiene sentido entre iguales, entre pares, entre ciudadanos de pleno derecho. Y ellas no son ese alguien. Por eso cuando la consideración del hombre es que eso que pasa por ahí no es nadie, no está incumpliendo la máxima ética, no le está haciendo daño a nadie en ese piropo, en esa increpación a la mujer, porque ahí está él solo, ahí no hay nadie más, solo hay un cuerpo, no hay nadie. Segundo ejemplo ilustrativo, fijaros, ella tampoco es alguien cuando un hombre entra a un prostíbulo a comprar un cuerpo a cambio de dinero, a comprar orificios que penetrar a cambio de dinero. Él no está haciendo daño a nadie, no perjudica a nadie porque en el acto prostituyente, salvo él, ahí no hay nadie. El único alguien que hay ahí, en esa habitación de lujo de un hotel, o en ese oscuro rincón pestilente en la calle, o en el interior de un vehículo aparcado al lado de una rotonda, es él. El único alguien es él. Ahí no hay nadie más. Nadie. Justo, Sí, quería decirte que ya te quedan 3 minutos y creo que habías hablado de proyectar un video. acabo muy rapidito. Okay. Muy rapidito. Podría traer aquí cientos, miles de ejemplos más, incluso de ese empresario que despidió a una mujer porque sabe o sospecha que está embarazada. En ese despido no hay daño alguno, porque ella tampoco vuelve a ser nadie. Mirad, para acabar, a mí me interesa que reflexionemos los hombres sobre el concepto de ética, porque sospecho que estamos en un profundo desequilibrio de la percepción de ese sagrado concepto que es la ética, cuando al otro lado están ellas. Y sí, quería compartir un ejemplo, en este tiempo que me queda, muy rápido, de otro hombre notable al que yo admiro especialmente, pero vamos a someter sus palabras a esta reflexión que acabo de hacer. Lo comparto muy rápido. Él es nada menos que Eduardo Galeano, que en paz descanse. Escuchad a Eduardo Galeano hablar del humano y en particular de otro conocido hombre que es Maradona. Era como un dios. Y de algún modo esa divinidad siguió siendo divina, que es un dios sucio. Sucio en el sentido de que está sucio de barro humano. O sea, que se nos parece mucho. Es como nosotros, pecadores, mentiroso, fanfarrón, todos los defectos humanos que quieras imaginarte. Mujeriego, le gusta el trago, todo. Bueno, como nosotros. Porque es el más humano de los dioses. Entonces, muchísima gente del mundo se reconoce en él. Bien, queridas amigas, queridos amigos, Eduardo Galeano piensa que lo humano es lo masculino, que Maradona es un dios humano, mujeriego, bebedor, etc. Él solo ve hombres en lo humano. Es así en esta manifestación. Y además, para él no tiene ninguna consideración esa otra parte de Maradona que todos conocemos, que del daño que infligió a las mujeres y a las niñas que le rodeaban. Incluso Galeano podría padecer o adolecer o carecer de esa ética de la que hablamos cuando nos referimos a las mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Justo. Vamos a pasar ahora a la segunda expositora, Norma Laura Rondón Garrido, desde México. Estamos con Justo desde Madrid, que es ya hora de la madrugada, ya el día siguiente, ¿no? Y nos trasladamos ahora a la Ciudad de México. Norma Laura Rondón Garrido es mexicana, psicóloga egresada de la Universidad Veracruzana de Jalapa, México, y con especialización en estudios de la mujer y doctorado en ciencias de la salud colectiva en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, México. Ha participado en diferentes conferencias magistrales, cursos, talleres, mesas redondas en varios estados de la República Mexicana y países como Argentina, Uruguay, Panamá y Brasil. Ha sido voluntaria y benefactora de instituciones como UNICEF, Centros de Prevención y Readaptación Social del Estado de México y
voluntaria activa de la Fundación Mujeres en Positivo Panamá, y es la autora de numerosas publicaciones y fundadora del programa C Arcoiris. Actualmente colabora con la Fundación Mujeres en Positivo Panamá. Bienvenida, Norma Hildaura Rolón Garrido. Muchas gracias por la invitación y por este honor de compartir reflexiones con grandes personajes. Ahora los estoy conociendo y abonar un poco de reflexión desde mi humilde persona y pensamiento a lo que es una fecha digna de ser tomada en cuenta para mayores reflexiones. La mirada de la mujer en un mundo que ha cambiado es el tema que en su momento decidimos abordar. Hablaremos de los cambios no solo desde las emociones, sensaciones y sentimientos de una mujer, sino desde el intelecto, desde su participación social y política en sociedades y culturas como la nuestra. A lo largo del tiempo, las mujeres nos hemos ido dando cuenta de la necesidad de crear condiciones de equidad en todos los escenarios de nuestras vidas. Ahora, no solamente es darnos cuenta, sino plantear y fortalecer nuevas ideologías, trabajar duro en la creación de pensamiento crítico, propositivo y alternativo, a partir del cual se fueron abriendo nuevos caminos y se seguirán abriendo, por supuesto. Hemos cuestionado nuestros sistemas de creencias, ese deber ser social preestablecido acorde a nuestras diferentes sociedades y culturas. Hemos también cuestionado las creencias que nos atrapan por el temor de dejar de pertenecer. Trampas de la cultura son muchas y muy variadas. Para pertenecer hay que corresponder a patrones preestablecidos, arbitrarios y tan generales que desdibujan la singularidad. Hemos trabajado muy duro para pasar de representar solamente al sexo de ser mujer a hablar de género, siendo este una construcción social, histórica y dinámica que nos permite reconocer a la persona por ser persona, con identidades singulares, con derechos y obligaciones propias de ser seres sociales. Ya no somos más la mujer que está destinada al espacio privado, sino personas que pasamos al espacio público y con lo que ello implica. Así que de mujeres, de mujeres en casa pasamos a ser sujetos sociales de cambio, como lo diría Semmelweis, desde nuestro propio ser mujer. Y aún con un discurso social tan liberador como lo vivimos, la conciencia social dista del reconocimiento de la equidad, justo por el que seguimos trabajando y articulándonos entre nosotros y entre nosotras. Nuestra mirada como mujeres en el mundo de hoy reconoce esta trayectoria con sus luces y sombras y da cuenta de la forma como nos hemos ido consolidando con propuestas muy enriquecedoras a partir de nuestra presencia en los diferentes escenarios sociales. Nos queda claro que en esas consolidaciones nosotras tomamos de la mano a nuestros hijos, parejas y comunidad en una serie de actos generosos, incluyentes y colaborativos. Nos hemos ido tomando de la mano y hemos crecido juntas no solo desde nuestro propio cinismo como concepto, sino como comunidad. Y en ambos casos conocimos nuevas riquezas de nuestro mundo interno. También pudimos observar la riqueza de nuestro mundo externo, ampliando nuestros horizontes, capacidades, talentos, fortalezas, virtudes y, por supuesto, innumerables áreas de trabajo. Es así que ahora hablamos de mujeres emprendedoras, justo como la Fundación Illina, que está aquí presente, mujeres políticas, profesionales de la educación, de la salud. También nos encontramos trabajando desde la ciencia, desde los saberes que nos ofrezcan mejores explicaciones de la realidad y acompañen a ver nuevas alternativas para fortalecernos con nuestros saberes. Vamos creciendo lo valiosa de nuestra propia voz. Hoy nos encontramos desde nuestra diversidad, creando posibilidades en un frente común, consolidándonos como agentes de cambio en un sistema social, político y económico que nos aprieta dentro de un capitalismo rapaz, pero al que le vamos encontrando espacios de oportunidad para resolver nuestras necesidades básicas
y otros muchos tipos de necesidades emocionales, biológicas, de posesionarnos de lo que tenemos derecho o arrebatarlo si no se nos es dado. Estas somos, estas hemos ido siendo en la historia. Estas somos las que seguiremos creando senderos donde, entre otras muchas búsquedas, anhelamos el bienestar emocional, el bienestar físico y, por supuesto, relacional. En este mundo donde habito, preguntas que valdría la pena nos hiciéramos. ¿Vivo como quisiera vivir? ¿Me siento libre? ¿Soy quien deseo ser? Y dependiendo de la respuesta, ¿qué necesito hacer para crear condiciones donde realmente tenga la vida que deseo? Donde me sienta libre y donde sea quien deseo realmente ser. Y claro, no solamente para mí, sino para mis personas significativas y mi comunidad. Apretarnos en un sistema social de deber ser, ¿sí? Prejuicios, etcétera, nos ha limitado y sin querer lo hemos seguido reproduciendo. Es una necesidad y un grito por romper paradigmas y poder vivir desde la experiencia cotidiana todo esto que hemos ido construyendo en discursos en muchos países, ¿sí? Desde muchos escenarios, el indígena, ¿sí? De comunidades rurales, de ciudades grandes, ¿no? La necesidad es la misma. Al final, esta es un poco la mirada de la mujer en un mundo que ha ido cambiando. Me parece que estos espacios reflexivos que existen, que siguen existiendo, deben seguir siendo nutridos por estas muchas voces que cuestionamos los sistemas establecidos para dar paso a que se resquebraje esa ideología imperante histórica que no es tan sencillo de romper porque de fondo es la necesidad de pertenecer y estas son las trampas de la cultura. Este es el aporte que puedo hacer en esta ocasión respecto de las búsquedas para que la violencia acabe, no solo hacia las mujeres, sino también que los hombres de muchas formas viven. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Norma Laura, por el aporte, y vamos a continuar para tener óptimo tiempo y después poder escuchar unas reflexiones finales y tal vez la interactuación, porque están empezando a entrar ya preguntas. Y de México nos vamos a Buenos Aires. Verónica Pereira Carrillo nos va a hablar sobre género y sexo, amigos o enemigos. Nacida en Jujuy, República Argentina, es abogada y comunicadora, especialista en comunicación con perspectiva de género. Cerca de 30 años recorre el mundo sensibilizando sobre la necesidad de erradicar la violencia hacia las mujeres, especializada en empoderamiento de las mujeres y niñas y la prevención de la violencia contra las mujeres, y es autora de varios artículos publicados en medios de comunicación en diferentes países. Vivió en Panamá, donde fue la responsable de comunicación a nivel regional de ONU Mujeres. Trabajó en África como experta y actualmente dirige el programa La Vida en Violeta, un equipo multidisciplinario de voces del feminismo. Verónica Pereira Carrillo, buenas noches y bienvenida. Hola, muy buenas noches. Yo voy a empezar a compartir pantalla, si les parece. Y bueno, encantadísima de estar aquí. Y mil gracias al Grupo Trinca y por supuesto a Edilia por la invitación. La verdad me hace muchísima ilusión estar exponiendo hoy un día tan significativo, y quisiera, bueno, hacer un minuto de reflexión para todas las mujeres que han sufrido y sufren violencia contra ellas de todo tipo, y para todas las luchadoras en contra de esa violencia, y los luchadores, ¿por qué no? Entonces, voy a hablar sobre género y sexo, amigos o enemigos en general. Aquí hay una trampa, ¿no? Hablaba Hildaura de una trampa de las culturas, pero sí es necesario reflexionar un poco sobre esto, el sexo y género, porque el caos en esto puede llegar a costar muchísimo a
nuestras jóvenes generaciones. Entonces, vamos a ver un poquito. Vemos que la definición de sexo es condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas y por supuesto de los seres humanos. Y voy a estar intercalando perdón, fotografías de mujeres en el deporte que están compitiendo con hombres que se autodefinen, que sienten profundamente lo que ellos llaman la identidad de género femenina. En cambio, como bien dijo Hildaura, el género es una construcción cultural, social y cultural que define las diferentes características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombres y mujeres. Repetimos que el sexo es la condición orgánica, que aquí vemos a un atleta autoidentificado como mujer compitiendo con otras mujeres, y vemos claramente las características de su sexo. El sexo existe, en estos momentos hay gente que está siendo, hay mujeres que están siendo ninguneadas, como la autora de la saga de Harry Potter, porque ha dicho que el sexo existe, que el sexo biológico existe y es inamovible. Hay muchísimas diferencias entre hombres y mujeres, no solo las hormonales, que es una de las claves. Por ejemplo, en estos momentos en el atletismo competitivo olímpico se está pidiendo solamente, para incluir a hombres autoidentificados como mujeres, una tasa de hormonas, pero se descuida todas las otras diferencias neurológicas, cerebrales. Bueno, aquí vemos otra vez, de peso, de altura, de masa ósea y muscular, de fuerza, por supuesto. He puesto en rojo los rasgos más importantes que pueden dar una ventaja biológica a los hombres frente a las mujeres a la hora de competir en deportes. Aquí también vemos esto, tenemos que los hombres tienen un corazón y pulmones más grandes, lo cual, por supuesto, les da mayor fuerza muscular y resistencia. Aquí tenemos a un hombre autoidentificado como mujer compitiendo con una mujer. Y bueno, los resultados son los que son. Repetimos un poco el concepto de género. ¿Y quién empieza a hablar de identidad de género y reasignación de sexo? Bueno, empieza a hablar un señor que se llama John Money, que fue psicólogo neozelandés y que empezó en plan Mengele con un terrible experimento de reasignación de sexo a un mellizo que bueno, había sufrido una operación de fimosis y había tenido su pene atrofiado. Los padres de estos chicos, que se llamaban Reimer, consultan muy desesperados con este psicólogo. Este psicólogo les dice que lo que hay que hacer es una reasignación de sexo, le extirpa el pene, le extirpa los testículos y le pide a los padres que los socialicen como mujer, les cambia el nombre, en vez de David le hacen poner Brenda. El resultado es que David nunca a pesar de ser socializado como mujer, nunca se autoidentificó como mujer, y a la edad de 15 años empezó a vivir como un hombre. El mellizo de él, que había sido socializado como hombre, sentía mucha culpa porque veía que David sufría mucho, termina con su vida con poco más de 30 años,
con una sobredosis y David termina suicidándose en 2004, su padre también. A pesar de esta tragedia, y que fue realmente un escándalo en su momento, este señor John Money sigue haciendo esta mezcolanza y esta autoidentificación, reasignación, que pareciera que en realidad es imposible de lograr en su totalidad. Y es así que surgen distintas sociedades, por ejemplo esta, que es la sociedad de profesionales, de médicos, psicólogos, etcétera, para la evidencia basada en la medicina de género, porque es toda una industria, por supuesto, farmacéutica. Solo para darles una idea, una sola inyección de hormonal de una niña para pasar a ser niño, digamos, o tener una composición hormonal más cercana a la de los niños, cuesta $43.000. Son datos actualizados. Bueno, y estas sociedades tratan de promover un cuidado apropiado, compasivo, ético para los niños y adolescentes que sí sufren de disforia de género. Pero fíjense, solo en Reino Unido, cómo ha ido creciendo este fenómeno y estos pedidos de niñas de menores de 12 y mayores de 12 hasta 18 años. Fíjense la curva del 2010 hasta el 2020. Y lo que dicen esta sociedad de profesionales es que bueno, este camino de reasignación de sexo se da por bloqueadores de pubertad, en fin, mastectomías, mutilaciones, ¿no? Mutilaciones de ovarios, testículos, útero, etc. Y lo que da cuando está mal hecha, y lo que proclaman ellos es que se hacen muchísimas más de las que debieran hacerse, da cambios físicos irreversibles, complicaciones médicas, complicaciones quirúrgicas, infertilidad, parálisis o se detiene el proceso de desarrollo normal, hay problemas de huesos cardiovasculares, muertes prematuras, suicidios de post-cirugía, todo esto en realidad son datos muy sumergidos, desafortunadamente. Los efectos, bueno, en el deporte, que ya hemos visto algunas escenas, tenemos estas 3 personas que son medallistas muy importantes, que compiten en el rango femenino y son las 3 personas nacidas con el cromosoma XY, que es el de varón. Una sola de estas personas ha tenido disforia de género. Las otras 2 no, sin embargo, bueno, siguen con esto. Y lo peor es lo que está pasando con la infancia. Tenemos, por ejemplo, Verónica, perdón, te quedan 3 minutos. Perfecto, bien. Mutilaciones, se cree que de pronto el maquillaje es lo que hace la gran diferencia. Y bueno, y tenemos un machismo tradicional, que es el que todos conocemos, en donde el sexo determina lo que tienes que hacer, cómo te tienes que ver. Y si no te comportas como eso, tu mente está mal. El nuevo machismo, disfrazado de progresismo, dice que el sexo y género son totalmente intercambiables, sentidos, mutables, no son realidades, ¿no? Y dice, si no te comportas según los estereotipos de tu sexo, tu cuerpo está mal y debes o no cambiar. ¿Qué dice el feminismo? El feminismo dice que si no encajas con los estereotipos de género, ni tu mente ni tu cuerpo están mal, y que definitivamente el sexo biológico existe y el género hay que abolirlo. Esperanzas hay muchas, especialmente
de grupos de personas de transicionadas. Fíjense, esto es solo uno, he borrado porque me parece que no ético decir dónde están, pero aquí hay uno que hay solo 23.000 en uno solo de estos grupos, ¿no? Y bueno, ellas hablan, por ejemplo, nadie me dijo cuando crecía que estaba bien ser una niña masculina, ¿no? O la ira de gente que decía que se tenía que vendar los pechos. Y también muchísimos grupos LGB que desafortunadamente han tenido que dejar de lado a la población trans por este problema queer. Y bueno, quisiera dejarles con esto de no transformes tu cuerpo. El capitalismo, es decir, las farmacéuticas, las corporaciones de médicos sin escrúpulos, dicen el capitalismo quiere que te odies para convertirte en paciente de por vida, y la disforia desaparece con feminismo y educación no sexista. Por supuesto, la esperanza también, las mujeres, las feministas, las alianzas contra el borrado de las mujeres, y finalmente quiero dejarles con esta maravillosa frase que es: la abolición del género nos hará libres. Y bien, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Vamos entonces ahora al periodo de las comentaristas, que nos harán un análisis muy breve. En el caso de las comentaristas, pues tienen 5 minutos máximo. Ojalá que lo puedan hacer en 3. Entonces, le voy a pedir a Gina Correa que inicie. Es la presidenta de la Fundación Mujeres en Positivo. Gina, adelante. Gina, no te escuchamos. A ver si tiene el micrófono encendido, Gina. No, ni micrófono, ni pantalla, ni cámara. Bueno, vamos a ver, mientras Gina aparece, vamos entonces con Bárbara. A ver si Bárbara está preparada, Bárbara Blois, que es periodista, consultora en comunicación estratégica y de género. Bárbara Blois, sí, Bárbara Blois está preparada. Bárbara, adelante. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Muy bien, gracias. Sí. Bueno, interesante lo que hemos tenido la oportunidad de escuchar a nuestros panelistas internacionales, y agradecemos la oportunidad que nos dan de efectivamente poder entrar al tema de la violencia contra las mujeres, a las hermanas Mirabal, que por su accionar político fueron víctimas de la violencia política, la violencia machista. Creemos que es importante rescatar en este día millones de mujeres que están expuestas a la violencia hoy en día, sobre todo el silencio cómplice del Estado y de las organizaciones, y sobre todo las sociedades que no entienden y están claramente identificadas con esa posibilidad de encontrar esa igualdad de género, esa igualdad que desde el feminismo que creen esos principios de igualdad de género y equidad y equilibrio, pues tenemos que hacer todas nosotras en la búsqueda de esos mejores días para las mujeres y los hombres. Creo que efectivamente, si en nuestro país, el reflejo de otras sociedades y de otros momentos en que hemos vivido nos indican que debemos preocuparnos, y nosotras estamos comprometidas sobre todo con el tema de violencia mediática, lo que es el poder de la palabra, cómo el lenguaje puede o no ser inclusivo, y llevar adelante, cambiar los patrones culturales donde se acepte como claramente se haga y se convierta a dioses, como ha dicho el primer panelista en cuanto a Maradona y la figura que representa para el machismo y lo que se endiosa, ¿verdad? Figuras que no están y no defienden a las mujeres o no creen efectivamente en esa igualdad porque lo consideran natural y propio. Y así como nosotras, a lo largo de esta historia, Panamá cumple 200 años de la independencia de Panamá de España, y recordando a las mujeres, por ejemplo, en los periódicos, nuestras mujeres no podían escribir sino con seudónimos,
y la primera mujer que quiso estudiar en las universidades se le negaba el derecho, Clara González de Beringán, y esa mujer logra que sea aceptada y estudiar en una universidad. Para poder ejercer tuvo que hacer otro tipo de lucha porque no podía ejercer su profesión. Partiendo de ese tema, hoy por hoy tenemos grandes desafíos y esos desafíos indican poder acabar con este tema de la violencia, evitar que las mujeres mueran en manos de aquellos que dicen amarlas y que el femicidio siga haciendo en nuestra sociedad los estragos y recrudeciendo aún más la condición de las mujeres. Yo diría que el tema de la igualdad, el tema del respeto a la diversidad, tanto sexual como la mirada esa presente en las mujeres y los hombres, tiene que ser entendido desde ese punto de vista, entender también el poder que tienen las nuevas masculinidades para saber exactamente cómo lograr, desde nuestra perspectiva, lograr esa mejora de la condición de las mujeres. Ese sería pues mi comentario. Casi se acabó el tiempo. Sí, ya terminé. Agradezco mucho pues, el comentario y bueno, la posibilidad que nos dan de compartir con ustedes. Adelante, Marcos. Muchas gracias, Bárbara, por tus reflexiones. Vamos con Gina Correa, que creo que ahora se conectó. Gina, buenas noches. Gracias, disculpen, problemas con la red, pero agradezco infinitamente la oportunidad que nos brinda el Grupo Trinca de participar en este extraordinario conversatorio. Digamos, el comentario que yo quería compartir es que debemos apelar a esas nuevas masculinidades porque las masculinidades tradicionales y rígidas ya no acompañan las realidades de hoy por hoy. Debemos apostar precisamente a trabajar en construir igualdad de oportunidades, porque todos esos lineamientos aprendidos por patrones culturales se transforman en identidades insanas que precisamente están ocasionando que cada vez existan más relaciones con violencia. Yo les quiero compartir pues una estadística de mi país, y es que hoy, al día de hoy, estamos alrededor de 14.319 casos de violencia doméstica en cualquiera de sus modalidades, fuera de los 17 casos de femicidio y 35 casos de violaciones sexuales. Es alarmante la estadística, por lo que se convierte en un problema de salud pública que no tiene, digamos, una inmediatez en erradicar la violencia, porque se trata de que es un problema que está desde las estructuras, desde esos patrones culturales aprendidos, que están arraigados en nuestro inconsciente, que representa un 95% de nuestras actuaciones en nuestros entornos. Entonces, lo que quiere decir es que tenemos que hacer un trabajo juntos desde la política pública, pero también el ciudadano siendo consciente que patrones culturales aferrados precisamente a masculinidades rígidas, tradicionales, no se apegan a las realidades que vivimos hoy por hoy. Porque las mujeres estamos conscientes precisamente de tener los mejores o los espacios, sobre todo en igualdad, que los hombres. Miren, hoy conmemoramos pues la muerte de las hermanas Mirabal, que fueron víctimas de un estado dictatorial donde ellas levantaban su voz contra las violaciones de sus derechos humanos. Hoy por hoy, las mujeres, cuando levantamos nuestra voz, también somos violentadas, nos callan. Entonces, tenemos precisamente que generar conciencia todos juntos de qué sociedad queremos construir, de a qué sociedad queremos apelar, en donde nuestros niños no aprendan de esos patrones, porque somos los adultos los que modelamos. Y desde la palabra, y yo creo que lo mencionó el primer comentarista, desde la palabra estamos estereotipando a esos niños. Desde cuando decimos los niños no lloran, ¿no? Los niños son los fuertes, los niños juegan fútbol. Desde que emitimos ese tipo de comentarios, estamos, digamos, siguiendo una línea que no ha tenido resultados positivos. Entonces, transformemos la sociedad desde la acción. Es el mensaje que yo quiero dejar hoy para todos los que nos han acompañado en este webinar.
Muy amable, Gina, muy amable. Paso y le doy la palabra a la doctora Edilia Camargo Villarreal, filósofa y comunicadora, que es nuestra tercera comentarista de este foro. Edilia, buenas noches. Buenas noches, Marco. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Gracias. Yo quisiera anudar unas cuantas reflexiones en torno a dos escenarios que veo claramente diseñados y que los tenemos por delante. Uno, la cuestión del daño que yo puedo hacer mientras no haga daño, mientras no haga daño, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y el otro escenario, las trampas dentro de las cuales las mujeres y toda la sociedad entera hemos caído. ¿Qué tipo, y le agradezco a Justo que haya subrayado el aspecto ético de este flagelo que es la violencia? No hablo de flagelo tratándose de una enfermedad. Rita Segato lo define muy bien. Son estructuras simbólicas que nosotros mismos ni siquiera sabemos que existen y que además compartimos, tanto el agresor como el agredido las comparten. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cuánto daño puede hacer el barro humano consciente, pensante? ¿Qué es ese alguien? ¿Qué es ese nadie? En donde prácticamente están arrinconadas las mujeres. Y me encantó que Laura y tanto Laura como Verónica insistieron sobre esta necesidad de arropar al mundo en que vivimos con una mirada de mujeres. La educación, el feminismo, educación no sexista, y yo subrayo esta afirmación de Verónica. No se trata de educación sexual, se trata de educación no sexista. ¿Y por qué? Porque nos hemos quedado encerrados en la trampa de lo biológico. Y yo siempre los subrayo cuando hablo. Y no pasamos, que es una parte solamente de táctica y estratégica, de estrategia del otro. Y no damos el salto hacia la parte simbólica y estructural que esconde la violencia. Vamos a decir, caos que estamos viviendo por las confusiones de nociones, de palabras, de conceptos que no utilizamos correctamente. Vamos a decir, la reasignación de sexos y espacios, todo tiende a llevarnos a esta trampa del sexo. Y no salimos de ella, no la hemos roto. Creo que toca, y es un trabajo que gracias al feminismo lo tenemos. Hay una parte hecha de camino, pero queda muchísimo por hacer. Y es estructurar estas trampas, tanto a nivel de las estructuras simbólicas tradicionales, como de las que estamos ahora mismo construyendo, como la otra mitad de este barro humano que siente que sufre, que es alguien, y que se niega a no ser nadie. Entonces, yo exhorto hoy día a ir más allá del daño moral, y aquí yo sigo a Trinidad, a ir más allá del daño moral, a buscar una conceptualización del daño espiritual que podemos causar, justamente, ya sea omitiendo, apoyando o sencillamente cerrando los ojos y dejando hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Edilia. Muy bien. Vamos bien con el tiempo, así que nos da chance para unas preguntas. Tengo una primera pregunta aquí que puede ser para los tres expositores. Dice,
¿cuál sería la ruta a seguir en Latinoamérica para erradicar de manera más eficaz la violencia contra la mujer? No sé si justo quisiera hablarnos o respondernos esta pregunta comenzando viendo un poco desde la experiencia europea y luego traspolarla a América Latina. ¿Justo? ¿Estás? Sí, es una pregunta complejísima, ¿no? Yo sí creo que hay algo importante que hacer, que es poner el foco en el lugar adecuado. Pues en España, llevamos contabilizado desde 2003 el número de mujeres asesinadas, y siempre hablamos de ellas, de las víctimas, y las mencionamos a ellas, pero nunca hablamos del victimario. Nunca nos ponemos el foco en el ejecutor. Y yo creo que esto es un cambio cualitativo que debemos empezar a hacer. Es decir, complejizar la masculinidad y comprender que el problema es nuestro. El problema es de los hombres que padecen las mujeres, ¿no? Esto es un mantra que el feminismo viene constantemente insistiendo, que el problema es nuestro, que lo padecen ellas, ¿no? Y creo que es un primer cambio cualitativo, que es empezar a señalarnos de una manera introspectiva, pero con una posición social y política, de que la masculinidad es un problema político. Y esto es un primer cambio cualitativo. Para mí el segundo es interpelar a la responsabilidad de los hombres en esta ecuación de pertenencia al lado opresor y víctima. Significa eso, y acabo con esto, en que dejemos de permanecer en silencio, pero dejemos barbarie, como dice la autora Pilar Aguilar Carrasco. No es el machismo y el misoginismo, es una ideología supremacista que considera que los hombres per se somos superiores a la mitad de la humanidad. Es un supremacismo ideológico que debería ser tratado con la misma contundencia que otros supremacismos que conocemos históricos. Lo que pasa es que este nos acompaña desde hace ya 12.000 años, en una mente patriarcal que se rearma a sí misma preservando ese privilegio de sentirnos y creernos superiores. Desde ahí, desde esa mirada muy crítica a una masculinidad opresora, es, en mi opinión, donde se puede empezar a erradicar, por responsabilidad de conciencia y educación, una lacra o una barbarie, como dice Pilar Aguilar, que es la violencia machista, que solo es la punta de un iceberg de una realidad, de una estructura de opresión, explotación sexual, explotación reproductiva, explotación de la fuerza del trabajo a través de los cuidados, y que los hombres tenemos que ser conscientes de que somos el lado privilegiado y opresor de la ecuación. Es mi opinión, Marcos. Muchas gracias, Justo. Le doy la oportunidad a Norma y a Verónica. Después tengo una pregunta allí que va directo a Norma, así que no sé si Verónica quiere contestar esta. Perfecto, gracias. Yo creo que aquí hay varios niveles. Lo primero es saber que todas y todos somos hijas e hijos del patriarcado. Unos más desobedientes que otros, pero nada más que eso. Saber que hay un trabajo enorme interno que tenemos que hacer y cacharnos cada vez que tengamos lo neutro. Ay, no, es que también hay mujeres violentas. No, bueno, es que ella se lo buscó porque ella es una histérica, o qué habrá hecho ella para... Es decir, esos comentarios o de pronto seguir el tren a chistes machistas, o de pronto cada uno en su medio y en su trabajo. Si soy comunicadora, no permitir temas o aproximaciones de temas machistas, y tengo que poner una música en un programa, tratar de hacerlo de forma equilibrada para hombres y mujeres, por supuesto, tachar en absoluto todo lo que promueva, que hay muchísimo, especialmente
en el reggaetón, por ejemplo. Hay muchísimos temas musicales que son machistas, y soy maestra a tratar con igual respeto e igual motivación a las niñas que a los niños. Por supuesto, no decir, bueno, como te interesa la política internacional, no sos una niña o no sos una joven, sino que sos un varón, ¿no? Eso es terriblemente machista. Bueno, eso por empezar, ¿no? Un cambio propio. Y luego, y un cambio del medio. Y luego, por supuesto, organizarse, informarse todo el tiempo. Justo siempre dice que el machismo es ave fénico, ¿no? Como el ave fénix, que se reformula. Lo que hablé sobre género y sexo y este caos posmoderno es una reformulación del machismo, ¿no? Como intenté demostrar. Agruparse. Hildaura habló sobre las mujeres rurales, sobre las mujeres emprendedoras, es decir, agruparse, saber tener conciencia de nuestra opresión, tener conciencia de que hay que luchar por la paridad en todas las formas posibles. Y por último, ser votante y ser ciudadana y ciudadano que exija de sus gobernantes políticas, legislación, etcétera, que tengan ese compromiso con el avance de los derechos de las mujeres, porque en definitiva, una sociedad más justa es una sociedad más feliz para todas y todos. Ese es un aporte, por supuesto. Muchas gracias, Verónica. Tengo una pregunta aquí dirigida específicamente a Norbildaura. Dice, tomando en cuenta que México es el país con las estadísticas más altas de mujeres asesinadas en América Latina, ¿de qué manera se puede presionar a las autoridades para poner el tema de género como prioridad en la agenda de nuestros países? En este momento sí, que es una cosa vergonzosa. Se han estado organizando muchos grupos, han estado haciendo denuncias en las calles, pero no es suficiente. Me parece que no ha habido una presión ideológica bien estructurada para poder tener mucha más fuerza articulada, coherente, congruente con las necesidades de las mujeres, que abarquen todos los escenarios de lo que implicamos, porque somos muchas áreas, muchos escenarios que hay que proteger. Estamos en general desprotegidas, o sea, salir a la calle es poder no regresar, eso es una realidad. Y me parece que hemos dado grandes pasos en estos tiempos. Desde los 70 que entran los movimientos feministas en México, han habido una serie de organizaciones, pero no se han articulado entre sí. ¿Sí? No ha habido esta posibilidad de que haya una coordinación que articule todos los grupos o todos los intereses o los más que se puedan para hacer un frente común de denuncia que pueda cambiar la ideología estructural propia de nuestro sistema. ¿Sí? Lo mismo en otros países, porque corremos con sistemas aparentemente similares, pero hay singularidades. Me parece que uno de los grandes retos que tenemos como grupos de mujeres, como activistas que estamos trabajando en favor de las mujeres, yo he estado en sistemas penitenciarios, trabajé como voluntaria en psicoterapia, tengo un doctorado en psicoterapia gestal, con mujeres en reclusorios que no tienen voz y que también son víctimas, primero de los maltratos y luego se defendieron y quedaron ahí, tampoco son bien defendidas. Ellas también merecen formar parte de esto. Me parece que en la medida en que vayamos haciendo estos espacios reflexivos, que realmente nos tomemos de la mano y busquemos los puntos claves para poder insistir y tomar el poder en el sentido de cuestionar los sistemas ideológicos predominantes desde nuestros diferentes escenarios, no pasar mucho, porque somos grupos de 1,000, de 10,000, pero no somos 80, 120 millones de mexicanos. O sea, quedamos en nada, un hormiguero nomás asusado. Me parece que hemos avanzado mucho en esto. Este es un ejemplo, ¿sí? Pero nos falta
podemos no estar de acuerdo en algunas ideologías, puedo no estar de acuerdo con el fondo de alguna propuesta, pero la base es la misma, buscar que los seres humanos seamos seres humanos que nos desarrollemos en todas nuestras potencialidades, ¿sí? Y esto no lo tenemos. Bueno, muchas gracias. Tengo dos preguntas más, pero bueno, hay una que la voy a dejar para que la contesten Verónica y Norma Laura, porque es muy específica, ¿no? Y la otra voy a pedirle a Justo que nos hable allí también, y bueno, también ustedes puedan opinar o dar su respuesta. ¿Podríamos esperar en los próximos años un giro en el accionar en las organizaciones internacionales en América Latina para contribuir a la erradicación de la violencia contra la mujer? Y voy a soltar la otra. La otra dice, hay que incluir a los hombres en los grupos feministas. ¿Cómo se logra eso? Me parecen dos preguntas muy interesantes. En 1980 entraron los movimientos de masculinidad en México. Utilizaron las mismas metodologías que los grupos feministas para defender los derechos que también tenían, que era la paternidad, a los cuidados de los padres, a ir a los velorios o a las defunciones. O sea, también los hombres viven cierto grado de discriminación, pero al no haber denuncias, no es develado lo que viven, no entra en las políticas públicas, ¿sí? Entonces yo creo que hay herramientas que se pueden utilizar para ambos grupos, pero de fondo lo importante es podernos articular todos dándonos cuenta de lo que está sucediendo y poder avanzar en la medida de lo posible, por supuesto, buscando las reformas suficientes para cuotas de poder y todo esto, ¿no? Sería al respecto lo que podría yo decir. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a pedirle a Verónica y también a Justo sus opiniones. Antes le quiero enviar un saludo a la audiencia que está conectada en este momento con este tema, La Voz de la Diáspora, un grupo muy interesante que también están siguiendo esta transmisión, que es una agencia de noticias. Entonces, les voy a repetir la pregunta. ¿Podríamos esperar en los próximos años un giro en el accionar de las organizaciones internacionales en América Latina para contribuir a la erradicación de la violencia contra la mujer? Es una. Y la otra, ¿hay que incluir a los hombres en los grupos feministas? ¿Cómo se logra eso? A ver, Verónica, Justo. Yo creo que los grupos feministas tienen que ser de mujeres. Puede haber grupos de hombres, por supuesto, que lleven a cabo su agenda desde la perspectiva que dijo Justo, que él sabe que estoy absolutamente de acuerdo. Sí me parece que el cambio tiene que venir, por supuesto, de la otra mitad de la humanidad, desde una revolución interna en donde sean capaces de dejar el privilegio y de reformularse. Yo trato siempre personalmente en mi trabajo feminista de incorporar a hombres, porque creo que es absolutamente necesaria su participación, pero desde el acompañamiento y desde, es decir, sin liderar, porque claro, en estos momentos estamos viviendo tiempos en donde hombres que se autoperciben mujeres nos están diciendo, primero, que no hay que decir mujer porque eso es una fobia o eso es un odio, nos están diciendo cómo ser mujeres, nos están diciendo, hay un montón de cosas. Yo en ese sentido, respecto de las políticas, soy un poco pesimista y estoy un poco alarmada. En Argentina, por ejemplo, el día 8 de marzo, el gobierno nacional lanzó un mensaje en donde se nos hablaba según órganos o funciones, seres menstruantes, personas con útero. Es decir, esa es una violencia primera.
¿no? Es decir que no existimos, ponernos, descuartizarnos de alguna forma, ¿no? Y asociarnos con la disidencia sexual. Las mujeres y las feministas hemos sido súper solidarias siempre. De hecho, las disidencias sexuales siempre se han amparado en las mujeres y feministas, pero una cosa es ser solidaria y otra cosa tener un mandato propio, y otra cosa es dejar que algunos de esas personas, en especial los queer, acaparen nuestros espacios y nuestros mandatos. Entonces, en ese sentido, sí estoy un poquito preocupada respecto de las políticas públicas que en estos momentos se puedan dar en Latinoamérica, con legislaciones un poco justamente neomachistas. Bien. Muchas gracias, Verónica. Bueno, estamos ya casi sobre el tiempo. Lo que yo pediría ahorita es unas reflexiones finales, una reflexión final en un minuto. Yo creo que se puede hacer. Así que, Verónica, ya que estás ahí, empezamos contigo. Luego con Justo y luego con Norma. Yo creo que me he excedido ya mucho y la verdad que me hubiera gustado ceder un poco más de tiempo a Justo, quien es el especialista absoluto en este desenmascarar la masculinidad, ¿no? Bueno, simplemente mandar un gran saludo a todas y a todos y, por supuesto, tener siempre en cuenta que somos una cadena, que venimos de luchas de grandes mujeres y de algunos hombres aliados, que tenemos la suerte de tener un montón de compañeras y algunos compañeros que estamos luchando para una sociedad mejor y que se lo debemos a las generaciones que vienen. Gracias, Verónica. Norma. Sí, yo cerraría igual dando un agradecimiento por la oportunidad y reconociendo que nos seguimos encontrando y que seguimos reflexionando y buscando los mejores caminos para los encuentros que nos permitan un mejor desarrollo como seres humanos, y que la violencia, que es el problema mundial que presentamos, ojalá logremos encontrar los caminos por sobre de nuestras propias diferencias, a veces los grupos, para hacer frente y una gran fuerza en encontrar las políticas públicas. O sea, por ahí derivaría, aunque puedo estar también escéptica, aunque hemos ganado espacios aquí en México. Sin embargo, nos falta un mundo. O sea, una cosa son los espacios y otra cosa es la voz. Y otra cosa es que hagan caso a la voz, ¿no? Entonces, que seguimos estando. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Justo. Bueno, yo voy a acabar poniendo de nuevo el foco en lo que soy experto, en el sentido experto de lo que me dedico a investigar, que es en la masculinidad, porque vuelvo a insistir en que tenemos algo que hacer los hombres en esto, ¿no? No solo quedarnos mirando. Y en ese sentido me apetece recordarnos eso que decía Verónica, de que la masculinidad, que no deja de ser un universalismo, es decir, la masculinidad tiene un comportamiento homogéneo a nivel global, histórico y cultural. Hablábamos antes del récord de México. En España tenemos el récord de puteros, hombres prostituidores. Nuestro récord en España, que ahí podemos presumir de esto, son hombres que explotamos sexualmente a las mujeres. Pues ese universalismo y esa masculinidad abefénica no se está quieta ahora mismo y se está rearmando a través precisamente de este revisionismo del género masculino en lo que se llaman nuevas masculinidades. Y permitidme que sea muy crítico con esto, porque muchas de esas nuevas masculinidades no son ni muchísimo menos aliados de una agenda feminista radical abolicionista. Lo que están trabajando esas nuevas masculinidades en España y en Latinoamérica, porque lo conozco bien, muchas de ellas, es en revisar nuestros derechos masculinos. Nuestros deseos masculinos, nuestras diversidades masculinas. Pero eso no está teniendo ningún impacto en el problema fundacional, patriarcal, de la opresión, la explotación y la desigualdad entre hombres y mujeres. En España, en los últimos 20 años,
Los hombres hemos dejado de matarnos entre nosotros, hemos reducido esos asesinatos en un 70%. Sin embargo, apenas se ha reducido un 15% los asesinatos de hombres contra mujeres. Por lo tanto, no estamos haciendo gran cosa en el asunto nuclear, sino que estamos trabajando probablemente en mejorar nuestros malestares masculinos y nuestras condiciones de vida y nuestros derechos a la diversidad. Hermenéutica de parte. Gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias. Quiero dar un agradecimiento muy especial a Justo Fernández López, a Norma Eldaura Rolón Garrido y a Verónica Pereira Carrillo, quienes nos han dedicado este tiempo para este foro que se hace en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, que hoy que veía imágenes justo de noticieros de España, me impresionaba los letreros y los contenidos, veía también algo en la televisión alemana y veía algunos documentales que se han estado presentando y en realidad el asunto es mucho más alarmante del que uno percibe. Y compartí al comienzo, cuando hice la introducción, el mensaje o la reflexión que hizo la vicepresidenta Campbell de Costa Rica, porque es increíble el desconocimiento o la indiferencia, más que todo, de los hombres con este tema. O sea, prefieren refugiarse en esa posición de ventaja, ¿no? Que les ofrece el statu quo, y muchos siguen viendo el feminismo como el enemigo. Entonces, el trabajo definitivamente es arduo. Por eso los felicito por el trabajo que hacen todos y todas ustedes. Y evidentemente también pues a Edilia, Bárbara y Gina, que también pues en sus movimientos trabajan a favor de mejorar esta situación. Es un reto, es un desafío para todos. Justo, felicidades por tu recién cumpleaños y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Verónica, Norma, Edilia, Bárbara, Gina, mil gracias. Y bueno, a todos los que nos siguieron, ¿verdad? En este conversatorio, les agradecemos también el haber estado ahí, los que nos enviaron sus preguntas. Que tengan una excelente jornada y que tengan un feliz descanso también. Buenas noches. Gracias. Mil gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Justo un copetín. Un copetín para todas. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gusto verte, Bárbara. Hoy mucho gusto. Cuídense, día. Felicidades. Hasta luego, Justo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Marco. Gracias, Verónica. Un gusto.